Fijaros qué camino. ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¡Hemos conseguido llegar! Hola amigos, bienvenidos a mi canal Recetas Saludables y Sabrosas. Somos Albert y Montse y aquí os compartimos el tercer episodio de nuestro blog de viajes en furgoneta, esta vez por Cuenca y bastante off-road. Esperamos que os guste. Buenos días chicos, nos acabamos ahora de desayunar, estamos aparcados aquí en esta zona y ahora nos iremos a visitar las lagunas, unas lagunas que hay al final de esta pista hasta que lleguemos a la laguna esta. ¿Os acompañáis? Vamos para allá. Bueno amigos, esta es la primera torca que se llama Torca de la Novia. La tierra aquí ha colapsado y se ve este gran agujero. Bueno, pues esta es la primera laguna, la que vamos a ver ahora, la laguna de la Gitana. Bueno, tenéis que saber que hay muchas lagunas, fijaros, aquí tenemos 3 que son lagunas de acceso libre y estas 4 son en propiedad privada, por tanto no sé si se pueden ver. Y bueno, estas lagunas son de hecho torcas pero con agua, o sea, el agua no ha podido filtrarse, no, el sumidero debe ser muy estrecho y no filtra, y entonces están llenas. Y lo que son torcas, que por cierto esta zona está llena, pero llena, plagada de torcas y todas tienen nombre, pues entonces las torcas son que están vacías de agua. Bueno, pues esta laguna, que es la laguna de la Gitana y es la más importante y más grande de por aquí, pues tiene una leyenda. Y dice que a finales de la Edad Media los hijos de 2 familias enemigas gitanas se enamoran y su amor se rompe por diferencias familiares. La doncella pierde el sentido desapareciendo un día en esta laguna y cada verano la laguna cambia de color, del verde azulado al blanco lechoso, en recuerdo al amor puro. A la orilla de la laguna se clavó una cruz y desde entonces se conoce con 2 nombres, Laguna de la Gitana o de la Cruz. ¡Wow! Mirad esta amigos, esta es la laguna del Tejo. Increíble. Oh, esta es preciosa, mira qué agua cristalina. Esta preciosa laguna se llama Laguna del Tejo y tiene 32 metros de profundidad y 200 metros de anchura. Y es una torca que tiene agua porque debajo, en el fondo, tiene unos materiales impermeables. Y claro, pues no pasa el agua. Esta laguna se llama El Lagunillo y tiene 11 metros de profundidad y 86 metros de diámetro. Y las 3 lagunas cambian de color, depende de la época. Pues como he dicho antes, desde azul o verde hasta el blanco lechoso.
hacemos? Bueno, pues ya veis, aquí deshinchando más las ruedas porque nos hemos quedado un poco atrapados en la bajada esta de aquí y este trozo está fatal y por ahí la furgoneta no bajará. Tenemos que volver a subir por donde habéis visto ahora la bajada y este trozo está un poco complicado, es muy estrecho, hay mucha piedra suelta y voy a dejar las ruedas a 1 kilo para que 1 kilo, kilo y medio para que traccione mejor. Muy bien. Y podremos subir bien, ¿no? Y supongo que sí. Supongo que sí, dice. Para abajo no podemos bajar. Y para arriba supone que podremos subir. Bueno, pues este es el plan, chicos. La aventura es así, ¿no? Y hace un calor increíble. Bueno, chicos, no lo he podido filmar porque claro, tenía que estar pendiente, pero ha pasado por un sitio súper estrecho justo para la furgoneta y yo le he estado indicando. Pero claro, las dos cosas no puedo hacer. Fijaros qué camino que hemos tenido que subir. Primero bajar y luego subir. Fijaros. Ahora Albert ya está arriba. Son las 5. Albert no ha querido comer nada absolutamente. Solamente hemos desayunado bien, eso sí. Solamente está bebiendo agua porque quiere salir de aquí y encontrar los monigotes. Unos monigotes que están aquí abajo, que son unas estructuras naturales de piedra, muy altas y muy chulas, pero tendremos que ir a pie. Hemos intentado un camino secundario para poder ir y grabarlo en Wikiloc, pero no se puede. En 4x4 sí, pero con furgoneta no. Bueno, estamos bajando por el sitio donde antes no nos atrevimos a bajar, pero ahora al desinflar las ruedas parece que tracciona muy bien y bueno, vamos a intentar el camino original, el camino que va directamente hacia los monigotes. Albert nota que tracciona muy bien, ¿verdad? Sí, esto parece ya el Defender. Porque este trocito de aquí que hemos bajado nos ha parecido muy complicado antes y por eso habíamos buscado esta ruta alternativa, pero bueno, ahora a ver qué nos encontramos. Tú lo has hecho caminando y parecía que estaba más o menos bien, ¿no? Lo he hecho hasta aquí. Hasta aquí. Este letrero de corte bueno, de caza. A ver cómo está esto. ¡Hemos conseguido llegar! Hemos llegado al Gran Cañón, chicos. Pero ¿y en furgoneta? Ya veremos si salimos, pero de momento estamos aquí. Una belleza increíble tienen estas piedras. Una cara, otra cara y nariz contra nariz. Boca y boca. Cabeza y cabeza.
preparas, Monse? Una ensalada con mozzarella, tomate y pimiento. Y luego unos ravioles con queso y salsa de tomate. Ah, y con también la ensalada voy a poner atún. Algo sencillito. Son casi las 7 y estamos decidiendo a ver si nos quedamos a dormir aquí. Hacer ahora un plano de los monigotes de estos al atardecer con el sol bonito, o sea, con una buena toma. Y a la mañana siguiente pues hacer un plano con el sol de cara en los monigotes, que se verá mejor. Lo acabamos de decidir y si es así, pues mañana tendréis un plano diferente con los monigotes bien iluminados. Ya tenemos los tortellini preparados. Ravioli. Ay, sí, que manía, ravioles. Dale con los tortellini. Esto es una cena al aire libre. Y le he Al final puesto- hemos salido porque aquí corre, como podéis apreciar, bastante airecito. Tiene Estamos- mozzarella, queso, salmón ahumado y tomate. Ay, ¿tienes albahaca tú en tus especias? Allí tengo yo. Pues venga, sí. trae un poco de albahaca, va. Voy para allá. Buenos días. Son las 7:30 de la mañana. Al final nos quedamos a dormir. Y mirar qué imagen. Bueno chicos, y ahora toca hinchar las ruedas, que ya hemos salido de la pista principal. Vamos a volver a dejarlas como estaban, a 3 kilos, que para la carretera, y lo que pesa la furgoneta es lo suyo. Bueno, pues ya tenemos la comida preparada. Aquí unos pimientos del piquillo, unos rollitos aquí que hay, no De sé, tacos de pollo con salsa picante y de yogur. unos mejillones en escabeche, sardinas, tomates y agua. Si puedo abrir. Ah. Ah, Aceitunas y de oliva, Aragón. aceitunas de Aragón auténticas. Y aceite muy bueno y pimientos del piquillo Sí, ya lo he dicho. con brandado de bacalao. Y ya está. Pues bueno, os dejamos que hay un poco de hambre. Alberto está exhausto. Después de sus monigotes, Venga. embalse de Gallipuén, un sitio muy tranquilo para descansar, como está haciendo Albert.
Y ahora vamos a tomar unos postres. Tenemos melocotones o chocolate y unos dulces típicos de La Mancha que nos han robado el corazón. Son unos lazos de hojaldre o unas galletas sin azúcar. Y Albert se hará su café. A mí no me gusta. Bueno, ¿qué? ¿Nos levantamos? Nos quedan 4 horas, aún. Yo me quedo aquí. Oye, que ya he lavado los platos, ¿eh? ¿Qué está pasando? A mí que me vengan a buscar más tarde. Oh, de verdad. Ostras. Venga, Albert, que no llegaremos nunca. Y no se mueve el tío. Bueno, chicos, no sé a qué hora vamos a llegar, porque aquí uno está de huelga. Bueno amigos, ya hemos llegado al final del vídeo, esperamos que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle al like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho, que ya sabéis que es gratis y nos ayudáis mucho a seguir creciendo. Os mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!